Hola y bienvenidos al desarrollo de la unidad 6 de Matemática para noveno año de Educación General Básica. Mi nombre es Mauricio Ojeda Huaycha y soy docente de la Escuela 6 de Octubre. Antes de comenzar, les recuerdo que en la parte inferior pueden encontrar tanto mi número de teléfono como mi correo institucional. En esta ocasión hablaremos de la unidad 6 con estadística y probabilidad, y los temas a tratar serán población, muestra y variables y herramientas de cálculo, para lo cual tenemos las destrezas con criterio de desempeño, que son definir y aplicar la metodología para realizar un estudio estadístico y organizar datos procesados en tablas de frecuencia para definir la función asociada y representarlos gráficamente con ayuda de las TICs. Ya lo veremos más adelante. Bien, ahora, para comenzar hablaremos de qué es la estadística descriptiva. Comprende el conjunto de métodos, estrategias y procedimientos para recolectar, organizar y analizar datos. Es decir, que la estadística descriptiva no nos dice más o no nos ayuda más allá que organizando datos, pero aparte de eso también nos da algunas ideas o pistas de lo que estamos observando y de lo que estamos midiendo. Aparte de ser métodos y estrategias para recolectar y organizar, también nos sirve para analizar una gran cantidad de datos y para eso obtener resultados y poder ver cómo se está comportando un fenómeno o cualquier otro tipo de estadístico que podamos estar determinando. Dentro de esto tenemos una gráfica para más o menos demostrar cómo la estadística se va midiendo en diferentes niveles. Ya puede ser población, muestra, individuo o dato. Dentro de esto tenemos que la población es un grupo de elementos o características con propiedades comunes sobre las cuales se dirige un estudio estadístico descriptivo. La población normalmente es lo que abarca a todo lo demás, a muestra, a individuo, a dato, es lo más general. Luego tenemos muestra, que es un grupo más pequeño que pertenece a la población o tomado de la población, pero que permite obtener la misma información, ¿sí? Pero con algo más pequeño. Si tenemos una población demasiado grande, tendremos que tomar una muestra para obtener un resultado más cercano a lo que estamos buscando. Dato, en cambio, es el valor de la variable asociada a un elemento de la población o de la muestra. Dato no es más que, si hablamos en términos numéricos, el número que corresponde a un elemento de la muestra o de la población. Y variable es la característica de interés de cada individuo. Esta puede ser cualitativa o de atributos cuando se refiere a una cualidad, o puede ser cuantitativa o numérica cuando hablamos de cuantificar algo. Es decir, la variable es la característica que pertenece al dato que se encuentra dentro de una muestra o una población. La variable nos dice de qué estamos tratando. La variable es aquello que nos determina si es algo que se puede contar con números o si es algo que no se puede contar con números y que se puede representar de otra manera. Lo pondremos un poco más claro. Estadística descriptiva. Tenemos un pequeño ejemplo para definir cada uno de estos elementos. En un centro médico se realizó una encuesta para establecer edad, peso y género de los pacientes atendidos durante una semana, donde se especifican los elementos considerados en este estudio estadístico. Es decir, si quiero determinar o establecer edad, peso y género, voy a utilizar estadística descriptiva de acuerdo a lo siguiente. Los elementos de este estudio estadístico se presentan en la siguiente tabla. Si hablamos de una encuesta para establecer edad, peso y género de pacientes en un centro médico durante una semana, vamos a considerar lo siguiente. La muestra, que ya puede ser muestra o población, serán los pacientes encuestados durante esa semana en ese centro médico. Individuo será cada uno de los pacientes encuestados individualmente. Las variables en este caso serán, si es cuantitativa como en el caso de edad y peso, y cualitativa como es el caso del género. ¿Por qué cuantitativa? Porque tanto la edad y peso se puede medir en valores numéricos, mientras que el género solo es cualitativa, ya que es una cualidad o una percepción descriptiva de la variable en el individuo que vamos a hacer el estudio mediante esta encuesta, como lo dice el ejemplo. Ahora bien,
Cuando hablamos de estadística descriptiva, hemos hablado de las medidas de tendencia central, que lo hemos visto en módulos anteriores. Y estas son media aritmética, y para lo cual vamos a aplicar un ejercicio. Tenemos, Julián hizo un recorrido diario durante su preparación para participar en una carrera. Él registró la distancia que recorrió durante una semana. Le dio un valor X. Si la distancia promedio de la semana anterior, es decir, sacó un promedio de lo que recorrió los días de la semana anterior, y ese promedio fue de 12,3 kilómetros, se puede afirmar que esta semana, la nueva semana, obtuvo un mejor promedio o un peor promedio. Lo vamos a determinar ahora. En esta nueva semana, él tiene los 7 días de la semana con las distancias recorridas en cada uno de los días. Aquí tenemos los días de lunes a domingo y aquí tenemos las distancias en kilómetros de cada uno de los días. La semana anterior tuvo un promedio de 12.3. Vamos a ver cuál es el promedio o media aritmética que con estos datos podemos sacar. Recordemos que para determinar el promedio de la distancia recorrida tenemos que aplicar algo muy simple. ¿Sí? Se suman las distancias y se dividen entre el número de días. Si es una semana, hablamos de 7 días, porque cada día hizo un recorrido. Entonces sumamos las distancias del día lunes más el día martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y dividimos para el número de días, que en este caso son 7 días. Entonces 82 para 7 nos da un total de promedio o media aritmética de 11,71 kilómetros. Al comparar el promedio de distancia recorrida por Julián la semana anterior, esta que acabamos de calcular, con el obtenido esta semana, se puede concluir que su promedio bajó. Recuerden, la semana anterior fue de 12, aquí dice semana anterior, fue de 12,3 kilómetros, y en la que acabamos de calcular de ahora es de 11,71. Es decir, que esta semana su promedio fue menor. Bajó con respecto a la semana previa o semana anterior, pues obtuvo 11,71 esta semana y la semana pasada había obtenido un mejor promedio de 12,3. Así es como se calcula media aritmética. Ahora, si hablamos de moda aritmética, podemos hablar cómo se especifica. Recordemos lo que es moda aritmética, y para lo cual vamos a aplicarla directamente en un ejercicio. Las edades de los 550 estudiantes que usan como medio de transporte el bus escolar para llegar al colegio se presentan agrupadas en tablas. En el momento que nos dice eso, es que vamos a sacar una media aritmética de datos agrupados, algo que ya hemos estado viendo anteriormente. Entonces tenemos edad y frecuencia absoluta, ¿sí? Edad en grupos y frecuencia absoluta. 220 estudiantes tienen entre 5 y 8 años, es decir, de los 550, 220 tienen entre 5 y 8 años que utilizan el transporte escolar. 115 tienen entre 8 y 11, 87 entre 11 y 14, 83 entre 14 y 17 y 45 entre 17 y 20. Como la mayor frecuencia, es decir, las edades con mayor número de frecuencia absoluta, el número de estudiantes mayor se encuentra en el intervalo 5-8, se considera esto como la clase modal. Entonces la moda es la marca de clase de este intervalo. ¿Qué es marca de clase? En el caso de este es un dato agrupado, y la marca de clase es el promedio entre 5 y 8. 5 más 8 dividido para 2, 6.5 años. Entonces la edad de los estudiantes que más toman el bus escolar para llegar al colegio, el número mayor o de más estudiantes que hay en el bus escolar, es de 6.5 años aproximadamente. ¿Sí? Eso se llama moda aritmética, el valor mayor o que más se repite. En cambio, mediana aritmética es el valor que ocupa la posición central de un grupo de datos. Pueden ser 10 como pueden ser 1000, cuando estos están ordenados de menor a mayor. Entonces tenemos, hallar la mediana de la siguiente serie de números. Tenemos estos números, 2, 3, 5, 2, 6, etc. Y lo que vamos a hacer en primer lugar es ordenarlos de menor a mayor para poder encontrar la mediana.
los ordenamos de menor a mayor. ¿Y cuál es el número de la posición central? ¿Cuál es el que sobresale en posición central? Este. Porque si vemos tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Y tenemos como posición central este numerito. Cuando la serie tiene un número impar de medidas, la mediana es la posición central tal cual. El número que está en el centro es cuando tenemos 7 números, cuando tenemos 9 números, es decir, cuando la serie de números es impar, va de 7, va de 9, son 11, pero si digo 4 números, si digo 6 números en pares, si tengo 6 datos, tengo 8 datos, ya es otra manera. En cambio, allá la siguiente serie de números, pero esta termina en número par. Si podemos ver, tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Que termine en número par no significa que el último número es par, no, sino que el total de datos es par. En este caso son 10 números, 10 datos. A eso se refiere con que sea una serie de números par, que en total sean un grupo de que me dé como total par. Por ejemplo, aquí tengo 10 números, por eso es un grupo de serie par. Si solo tuviera 9 números, sería una serie de número impar. Cuando es una serie de número par, ya sea 8 datos o 10 datos, lo que tengo que hacer, como la serie tiene un número par de puntuaciones, la mediana es el promedio entre los dos valores centrales. ¿Sí ven? Aquí, como tengo un total de datos par, es decir, datos que van de, en este caso que son 10, si tuviera 8 también sería una serie de número par, si tuviera 6, si tuviera 4, ¿ya? En cambio, si dice serie de número impar, es decir, que tengo 7, que tengo 5, que tengo 3. En este caso son 10, es decir, que tengo un número par de datos. Cuando pasa esto, lo que hago es tomar los dos valores que encuentro en el centro, los divido para 2 y ese vendría a ser la media aritmética de esos datos. ¿Sí? Así de simple, así de sencillo. Cuando es impar, simplemente el número que queda en el centro y ya está. Y cuando es par, los dos números que quedan en el medio los sumo y los divido para 2 y ya me da la media de esos números. Bien, ahora vamos a hablar de herramientas de cálculo. Cuando hablamos de herramientas de cálculo, estamos hablando de herramientas que nosotros utilizamos para poder, ya sea la calculadora, en este caso vamos a hablar de Excel, ¿sí? Para calcular en Excel. El programa Excel es una herramienta de cálculo. En él la información se organiza en hojas, distribuida en celdas, en columnas, y permite registrar y operar con datos numéricos, datos de texto, fórmulas y hacer cálculos de manera inmediata. Ya vienen las fórmulas incluidas en el sistema, en este caso en el programa, por ende lo único que tenemos es que aplicarlas, ¿sí? Para lo cual vamos a hacer unos ejercicios para que puedan entender cómo se utiliza esta herramienta de cálculo. Aquí tenemos un libro de Excel, ¿sí? Donde tenemos estos datos, los días y las distancias recorridas en esos días. ¿Qué tal si yo quiero saber la media de estos datos de distancia en kilómetros? Pues simplemente coloco en una celda vacía el ratón de manera que se marquen, si pueden observar. En este caso la voy a posicionar aquí para que el dato me salga justo enfrente de la palabra media. Y lo que hago después es marcar mediante el teclado Shift 0 para que me dé igual. Y una vez que me salga el igual, voy a escribir la palabra promedio. ¿Sí? Porque para calcular en Excel la media aritmética se escribe la palabra promedio. Luego abriré un paréntesis y con el ratón voy a seleccionar todos estos datos que quiero que me calcule para el promedio. ¿Ya? Voy a seleccionar todos los datos que quiero que me calcule para el promedio. ¿Sí? Selecciono todos los datos que quiero que me saque el promedio, cierro el paréntesis y presiono Enter. Y me acaba de calcular el promedio de estos datos de aquí, que en este caso me dice que es 11,714.
como promedio de las distancias en kilómetros recorridos durante estos días. Ahora vamos con otro, que en este caso sería moda. Recordemos, moda en números naturales, por así decirlo. Son estos números que tenemos aquí como ejemplo. Moda es el número o el valor que está más repetido o que existe en su mayoría. Tomamos este grupo de datos y asimismo seleccionamos una celda, que recuerden que estas se denominan celdas, donde vamos una celda en blanco, donde vamos a nuevamente escribir Shift 0 para que nos marque el igual, se nos activen las funciones y luego escribimos la función que queremos hacer. En este caso voy a escribir la función que es moda, porque quiero calcular la función de moda. Abro un paréntesis, nuevamente vuelvo a seleccionar los datos que quiero que me calcule para determinar moda, cierro el paréntesis, presiono enter y automáticamente me dice que la moda es 9. Es decir, que el valor que más se repite en este grupo de datos es el 9. Y finalmente vamos a ir con mediana. Aquí sí mismo tenemos un grupo de datos horizontal, de forma horizontal, y aquí tenemos la celda que he designado para poder calcular mediana. Igualmente me voy a una celda en blanco, presiono Shift igual para que se activen las funciones de Excel y escribo la función, en este caso mediana, que es la función que quiero calcular con estos datos. Nuevamente selecciono los datos que quiero que Excel me determine la mediana de esos datos, cierro paréntesis y presiono enter. Y me dice que la mediana en estos datos, que a pesar que no están ordenados porque ya los ordenó directamente Excel, es 5. En este caso, si se dan cuenta, son el número 2, 4, 6, 8, 9 datos. En este caso es impar. Entonces simplemente me ha seleccionado el valor que al ordenar de menor a mayor es el de en medio. Y en el otro tenemos un grupo de datos que en este caso es par porque termina en 10 datos. Son 10 datos en total. Igualmente seleccionamos la celda en blanco donde quiero que me salga el resultado. Presiono Shift 0 para que me dé el igual. Cada vez que salga el igual se activan las funciones de Excel. Escribo nuevamente la función que quiero aplicar, que en este caso es mediana. Abro un paréntesis, selecciono los datos que quiero o el grupo de datos que quiero que me calcule Excel mediante la función de mediana, cierro el paréntesis y presiono nuevamente enter y me da el resultado de forma casi automática, prácticamente automática. Es así de sencillo como nosotros podemos calcular media, moda o mediana a través de Excel. En la calculadora es algo muy práctico, pero bueno. Tanto la calculadora como estos programas nos facilitan realizar cuando hablamos de datos muy grandes. Imagínense que ustedes tienen que realizar este tipo de operaciones, ya sea de medidas de tendencia central, medidas de dispersión, etcétera, etcétera, en grupos enormes de 200 datos, de 300 datos. No pueden ustedes estar sumando 300 datos y dividiendo para 300 cuando necesitan la información ya urgente. Para eso es lo que nos sirve estos programas o estas herramientas de cálculo. Pero ojo, si no entendemos qué es una media o una mediana o qué es moda, de nada nos servirán estas herramientas de cálculo, que son eso, herramientas, apoyo para solucionar cosas de forma más ágil, más efectiva, más eficiente. Pero debemos que entender realmente lo que estamos haciendo para poder dar resultados satisfactorios. Bien. Ahora bien, eso en herramientas de cálculo. Y pues bien, esto sería todo por la primera parte del desarrollo de la unidad 6 para el noveno año de educación general básica. Recordarles que para iniciar esta sección de videos, primero deben haber visto el video introductorio denominado video de presentación de unidades, además de que para el video final de preguntas y respuestas deben dejarme aquí o en mi número de WhatsApp 4 preguntas de las que ya hemos conversado anteriormente. Sin más, me despido. Mi nombre es Mauricio Ojeda Huecha y soy docente de la Escuela 6 de Octubre. Hasta un próximo video.